Minutos antes de la boda descubrió algo que destruyó su mundo para siempre, basado en hechos reales. Sofía despertó con la certeza de que ese día sería diferente. El sol entraba por la ventana, y todo brillaba con promesas. Su vestido colgaba en la habitación y los papeles de última hora en la cartera parecían tan triviales al lado de la emoción. Pensó en todos los sacrificios que la habían llevado hasta allí, noches de trabajo, renuncias, sueños compartidos. Nunca imaginó que apenas unas horas después, esa ilusión se haría pedazos. La casa olía a flores recién cortadas y pan recién horneado. La familia se movía entre risas nerviosas y abrazos forzados. Su madre, Isabel, la miraba con ojos que mezclaban orgullo y una extraña inquietud que Sofía no podía interpretar. Las amigas llegaban con regalos, la tía repetía anécdotas y la prima bromeaba para aliviar la tensión. Todo parecía perfecto, pero había pequeños silencios que nadie entendía realmente. Rafael esperaba en el jardín, con apariencia impecable y esa sonrisa que siempre le había prometido un mundo nuevo. Sofía sentía el corazón en la garganta. Cada paso hacia el altar era un latido de esperanza. Los invitados tomaban fotos, los niños corrían entre las mesas y la música envolvía el momento con ternura. Ella creía, con esa ingenuidad que acompaña a los grandes sueños, que nada podría arruinar esa tarde. Laura, su mejor amiga de la infancia, estaba entre los invitados. Se abrazaron como siempre e intercambiaron susurros íntimos. Laura se secó una lágrima y dijo que todo sería perfecto, con esa voz que hacía creer que los deseos se cumplían. Nadie imaginaba que esa misma amistad ahora ocultaba una sombra que nadie quería pronunciar. Esa sombra, al principio tímida, se volvía cada vez más intensa sin que Sofía supiera por qué su mirada se fijaba en ciertos gestos durante los preparativos. Su madre, Isabel, iba y venía ocupándose de detalles que a otros les parecían cotidianos. A veces hablaba en voz baja con Rafael, y a Sofía solo le llegaba un eco que no podía entender. Pensó que eran los nervios, que la emoción de la noche anterior dejó sentimientos en la superficie, y que todo era normal. Pero el silencio entre las palabras comenzó a formar una frase que pronto se volvería insoportable. En el vestidor, mientras le retocaban el maquillaje, alguien apagó la música por un momento y el mundo se detuvo. Sofía sonrió al espejo, respiró profundo y le dijo a la maquilladora que estaba lista para ser feliz sin límites. No sabía que dos voces cercanas y cómplices tejían una verdad que aún no sospechaba. Esa inocencia era frágil, pero aún sostenía sus pasos firmes hacia lo que creía era su destino. Y así, solo con las manos temblando de emoción, Sofía se dirigió hacia el lugar donde juraría amor eterno. Cada persona que aplaudía parecía confirmar que la vida finalmente le devolvía lo que le había negado. Esa seguridad, tejida con años de esperanza, la hizo bajar la guardia en el momento en que más debía cuidarla. Sin saberlo, estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre su medida de confianza. La primera señal real llegó en forma de un gesto. Rafael recibió un mensaje y su rostro cambió por un segundo, apenas perceptible. Sofía vio cómo apartaba la mirada, sonreía forzadamente y volvía a una cortesía que nadie sospechaba que era mentira. Ese segundo fue suficiente para que una pregunta brotara en su mente: ¿por qué ese nerviosismo fuera de lugar? Ella lo descartó pensando que era cansancio, pero esas pequeñas grietas después ampliarían su certeza. En la mesa fluían las conversaciones, sonaban los brindis y se intercambiaban los platos. Aún así, había miradas que se escapaban hacia las esquinas. Laura hablaba con alguien junto a los meseros, y su risa salió más baja de lo esperado. Rafael, por su parte, se acercó 2 veces a la cocina sin razón aparente. Los susurros comenzaron a formar un murmullo que Sofía no quería escuchar, porque quien escucha confirma el peor de los miedos. Ese murmullo, al principio leve, comenzó a dibujar un mapa que señalaba posibles corrientes. La noche anterior, Sofía había llamado varias veces a Rafael, y él dijo que estaba con amigos. Ella creyó en esa excusa, con la confianza de quien ama. No sospechaba que esas noches con amigos ocultaban encuentros que ahora se revelaban en pedazos, mensajes borrados, llamadas silenciosas y espacios vacíos construyendo una historia. Detrás de la sonrisa de Rafael,
lo que antes eran señales vagas comenzaba a volverse evidencia ante sus ojos. Cuando vio cómo sonreía Rafael con cierta culpa, Sofía sintió frío en la espalda. Su corazón quería advertirle, pero la razón lo silenciaba. Pensó que tal vez exageraba, que los nervios de la boda le jugaban una mala pasada, y se dijo a sí misma que no podía arruinar ese día con testigos sin pruebas. Pero la duda, una vez instalada en el alma, no se va con palabras. Se queda ahí y crece, buscando alimento en pequeños detalles. Sofía comenzó a prestar más atención, intentando notar patrones donde antes solo veía libertad. En un momento de retiro, cuando fue al baño a retocarse, escuchó una risa ahogada detrás de una puerta. Reconoció la voz. Su sangre se heló cuando distinguió la voz de Laura mezclándose con otra que conocía demasiado bien, la de Rafael. Sofía se quedó inmóvil. El mundo a su alrededor continuaba su ritmo, pero para ella todo se detuvo en ese preciso segundo en que la traición se hizo audible. La paz de la ceremonia se rompió con un sonido agudo que nadie más parecía escuchar. A pesar del temblor, se acercó en silencio, empujó la puerta y encontró lo que su corazón aún se negaba a sospechar. Ahí estaban, entrelazados en un abrazo que no pedía permiso, con esa intensidad secreta de quienes creen que nunca los descubrirán. El ramo cayó de sus manos y los pétalos rodaron como si quisieran contar la verdad por ella. Rafael y Laura se miraron, y en sus ojos Sofía vio un miedo que ya no cabía en una excusa. La imagen se grabó, el abrazo furtivo, los labios cerca, la certeza de que la mentira se había repetido demasiadas veces. Sofía sintió como algo se rompía por dentro, pero su voz no tembló. Las palabras salieron decididas, llenas del dolor acumulado. En el siguiente silencio, todo el salón contuvo el aliento, como si el mundo esperara la dirección que ella daría a ese momento. Y aún así, Sofía tomó aire para decidir cómo convertir ese golpe en una verdad pública. No gritó, no dejó que sus manos traicionaran la calma forzada. Volvió al salón con esa serenidad de quien sabe que la verdad, dicha en el momento exacto, cambia la historia. Cuando tomó el micrófono, todos los ojos se clavaron en ella. Amigos, familiares, rostros que alguna vez celebraron, ahora esperaban con el giro de los acontecimientos. Sofía habló con voz clara y mesurada. En cada palabra latía la verdad, no la venganza que exige el personaje herido. Dijo que no continuaría la farsa, y que había algo que todos debían ver para entender su decisión. Luego, con mirada fría, proyectó imágenes en la pantalla, fotos y mensajes que confirmaban lo que nadie quería creer. Las imágenes hablaban por sí mismas. El murmullo de incredulidad en el salón se transformó, y el murmullo se convirtió en ruido que ahogó la música. Rafael enmudeció. Laura cubrió su rostro con las manos mientras finalmente brotaban sus lágrimas. Sofía se mantuvo firme, sintiendo que su cuerpo ya no pertenecía al dolor de la traición, sino a la lucha por su propia dignidad. El silencio se volvió incómodo. El murmullo de aplausos se transformó, y algunos se pusieron de pie, como tratando de procesar lo sucedido. Un tío intentó mediar, una prima cubrió su rostro con una servilleta. Nadie sabía qué decir, porque ninguna frase habría predicho semejante traición en su propia calidez. Rafael intentó acercarse con una explicación, pero Sofía negó con la cabeza y dijo que las explicaciones la esperaban en otro lugar, lejos de las miradas que ahora los juzgaban. Con la misma elegancia con que entró, se dirigió hacia la puerta, pero por dentro era una mezcla de paz y tormenta. Afuera el aire era diferente, más frío, más amplio, pero de alguna manera también liberador, algo que aún no entendía completamente. Sofía escuchó murmullos detrás de la puerta, críticas, lástima, voces que querían tomar posición. Se permitió llorar cuando las puertas se cerraron, porque las lágrimas son el lenguaje de quienes han sido traicionados por los que amaban. En sus lágrimas había rabia, tristeza y una semilla de determinación que comenzaba a germinar. Esa noche no encontró consuelo en su familia. Las llamadas eran escasas, las palabras tibias. Algunas amigas le tendieron la mano con abrazos llenos de culpa. Otras simplemente desaparecieron, como si no quisieran contaminar su imagen con la verdad. Sofía sintió que el mundo se dividía en dos. Una parte era la mujer que soñaba con ese día.
La otra era quien debía reconstruir su vida apoyándose en el coraje. Y en ese vacío, prometió que su nombre no sería una sombra en las historias de otros. Pasaron las horas y la noticia ya se extendía entre los conocidos. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de sorpresa y extraño dolor. Respondió a algunos, ignoró a otros. Necesitaba orden antes de decidir qué camino elegir. No buscó venganza inmediata, porque la venganza se cocina mejor con la calma de quien no quiere perderse en el mismo lodo. Prefirió dejar que la verdad hiciera su trabajo y que el tiempo mostrara quién permanecería a su lado por lealtad verdadera. Sofía, quedándose sola, miró su reflejo y notó algo nuevo, una fuerza que nunca antes había conocido, nacida del mismo lugar que causó la herida. Sintió que no sería la misma, pero esa diferencia tal vez era su mejor arma para evitar que la traición definiera su destino. Este desprecio ardía en su pecho. Sabía que el primer paso era alejarse de sí misma para poder reflexionar, sanar y reconstruir su vida con sus propios fragmentos. Y así sintió, no con amargura, sino con esa firme determinación de renacer del dolor. Al día siguiente al despertar, Sofía sintió un vacío que se mezclaba con una extraña energía. Su corazón aún latía rápido, pero había claridad. Recordó cada gesto, cada sonrisa fingida, cada abrazo que ahora parecía cargado de mentira. El dolor no desapareció, pero una voz interior le dijo que debía enfrentar sin miedo lo que vendría. Sabía que no podía retroceder ni ignorar la traición, porque la verdad ya había marcado su camino. Mientras tomaba café sola en la cocina, revisó mentalmente los mensajes, las fotos y las palabras que había descubierto la noche anterior. Cada recuerdo que antes la habría hecho sonreír, ahora la obligaba a respirar profundo y mantener la calma. Pensó en cómo explicaría lo sucedido a su familia, a sus amigos, y de qué manera reconstruiría su vida. Desde ese momento, el mundo pareció cambiar en unas pocas horas, y ella sabía que nada volvería a ser igual. Decidió vestirse con elegancia, no para agradar a otros, sino para sentirse dueña de sí misma. Cada paso hacia la calle era un acto de valentía, como si cada paso liberara las cadenas del engaño. Los vecinos saludaban sin saber lo que había pasado, y Sofía se permitió sonreír. La sonrisa era su escudo, aunque por dentro ardía la verdad. El aire fresco del día le recordó que aún había posibilidades y que debía agarrarlas con fuerza. Revisó su teléfono y vio los mensajes de quienes apoyaban su valentía. Algunos la felicitaban, otros la consolaban. Sintió que no estaba completamente sola. Aunque la traición dolía, había un eco de solidaridad que le daba fuerzas. Decidió escribir un mensaje claro a Rafael. No quería discusiones, solo establecer límites firmes y aclarar sus condiciones. La claridad en la comunicación le dio un poco de control sobre un mundo que parecía haberse deslizado de sus manos. Mientras caminaba por el parque, las hojas caídas bajo sus pies reflejaban su estado interno, fragmentos que caen pero forman un camino. El sol brillaba periódicamente entre las nubes, como si la misma naturaleza le recordara que después de la tormenta viene la calma. Sofía respiró profundo, absorbiendo cada momento para reforzar su determinación. Su mente repetía una frase que se había dicho muchas veces: no soy una víctima, soy una fuerza en movimiento. Los recuerdos de momentos felices con Rafael aparecían como fantasmas, pero Sofía los enfrentó sin retroceder. Cada recuerdo le enseñaba algo: su valor, su capacidad de actuar, y su habilidad para reconocer la verdad a tiempo. No había lugar para la negación. El dolor debía aceptarse para que pudiera transformarse en aprendizaje. Con cada pensamiento doloroso, su determinación crecía y un brote de esperanza comenzaba a brillar. Finalmente decidió que no permanecería en la sombra de las acciones de otros. Necesitaba acciones, no solo sentimientos. Elaboró un plan paso a paso para proteger su bienestar emocional y financiero. Todo debía ser estratégico sin perder su humanidad. Sabía que la vida podía continuar, aunque los cimientos de la confianza se hubieran sacudido violentamente. Y con esa firme determinación, se prometió a sí misma que no permitiría que la traición definiera su futuro. Esa tarde, Sofía se reunió con amigas de confianza que le ofrecieron apoyo y claridad. Escuchó consejos, pero sobre todo sintió empatía.
No necesitaba palabras grandilocuentes, solo esa certeza de que no estaba sola en su lucha por recuperar la paz. Las conversaciones fluyeron, mezclando lágrimas con risas, mostrando que la resiliencia nace de un corazón herido pero firme. Cada gesto de solidaridad reforzaba su convicción de que, paso a paso, reconstruiría su vida. Decidió enfrentar directamente a Rafael y Laura, no para pelear, sino para establecer límites y revelar la verdad sin drama. Sus palabras fueron decididas, claras y moderadas. No buscaba venganza inmediata, sino respeto hacia sí misma. El silencio que siguió a su declaración fue más fuerte que cualquier grito, dejando que la verdad hablara por sí misma. Ellos bajaron la mirada, conscientes de que la mujer ante ellos no era la misma ingenua de antes. La reacción de los presentes fue variada, algunos sorprendieron, otros admirando la calma con que manejó la situación. Sofía entendió que su actitud no solo establecía límites, sino que también inspiró a quienes fueron testigos de la escena. Aprendió que su dignidad en el dolor tenía un poder que trascendía el momento y que nadie podía quitárselo. Cada paso decidió que sería hacia la salida era una declaración silenciosa de fuerza y autocontrol. Cuando regresó a casa reflexionó sobre los momentos felices que merecía y los errores que no debía repetir. Escribió en su diario cada sentimiento y cada lección, plasmándolo en papel. Esto lo convirtió en un mapa de resiliencia. Entendió que la traición no define a la víctima, sino que ofrece una oportunidad para renacer más fuerte. Cada palabra escrita reforzaba su determinación de levantarse y no permitir que nadie dirigiera su destino. Esa noche, Sofía se permitió llorar sin reservas, no por debilidad, sino para vaciar el dolor y dar espacio a la esperanza. Las lágrimas eran actos de purificación, llevándose consigo la amargura y dejando espacio para la claridad y la fuerza. Sintió que cada lágrima era un paso hacia la reconstrucción, un recordatorio de que ella elegía cómo responder a la traición. La noche fue testigo de un proceso silencioso donde el dolor lentamente se transformaba en determinación. Mientras meditaba, recordó que la vida equilibra entre lo que damos y lo que recibimos. La traición no podía robarle su esencia. Crea una lista mental de prioridades: la paz, la autonomía, el amor y la búsqueda de nuevas oportunidades. Cada elemento refuerza la idea de que la reconstrucción no es un acto de venganza, sino de autoconservación. El presente era suyo, y con cada respiración sentía que el control regresaba lentamente a sus manos. Antes de dormir, Sofía miró al cielo y agradeció por la claridad que entente en medio del caos. Entendió que la fuerza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de levantarse con dignidad. Cada lágrima y cada pensamiento doloroso se transformaron en lecciones que la hacía más sabia y consciente. Y así, con determinación renovada, se preparó para afrontar los próximos días con valentía intacta, fortalecimiento y futuro. El segundo día estuvo lleno de encuentros y conversaciones que reforzaron su confianza. Los verdaderos amigos se hicieron visibles. Aprendió a identificar quién estaba a su lado por amor y quién por comodidad. Cada gesto y cada palabra sirvieron para construir un espacio seguro a su alrededor. Sofía entendió que la traición no solo revela a los culpables, sino también a los auténticos aliados. Cuando revisó su teléfono, vio mensajes de disculpas y explicaciones. No le interesó, pero los guardó como registro de lo sucedido. Su objetivo principal era no confrontar, sino consolidar su paz interior. Cada notificación fue una oportunidad para reforzar su elección pero no dejarse arrastrar por la ira. El poder de decisión sobre cómo reaccionar estaba completamente en sus manos. Decidió salir a caminar, sintiendo que el mundo seguía girando a pesar de su dolor. El aire fresco y los pasos constantes le recordaron que la vida continúa y que ella podía ser la protagonista de su propia historia. La ciudad continúa su ritmo indiferente, pero esto le permitió observar la vida con perspectiva y claridad. Sofía entendió que su fuerza no dependía de los demás, sino de su propia capacidad de resistencia. Encontró una cafetería tranquila y se sentó a escribir sus pensamientos. Las palabras fluían sin censura ni miedo. Cada oración fue un acto de liberación, un recordatorio del hecho de que el dolor puede transformarse en sabiduría. La escritura le permitió ordenar sus emociones y establecer un plan de acción claro. Su mente ya no estaba atrapada en el pasado. Comenzó a mirar hacia adelante con propósito.
Pensó en su familia, en cómo enfrentar la situación sin crear conflictos innecesarios. Entendió que la honestidad es un acto de respeto hacia sí misma y hacia quienes verdaderamente la apoyan. Decidió priorizar las relaciones que nutren su vida, en lugar de aferrarse a lo que causa dolor. Cada decisión consolidaba su sensación de control y fortalecía su resiliencia emocional. Esa tarde, mientras organizaba sus tareas, se dio cuenta de que el dolor la había hecho más consciente de su valor. No necesitaba la aprobación de Rafael ni de nadie más. Su reconocimiento venía de su interior. Cada acción planificada, cada momento de reflexión, el enfoque es diferente de su autonomía. Sofía entendió que el empoderamiento no proviene de la venganza, sino de la autoestima y la claridad de objetivos. Al final del día, se permitió descansar con la satisfacción de haber accionado con determinación y dignidad. Sintió que cada paso dado, aunque doloroso, era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. La traición, aunque hiriente, ahora se había convertido en un impulso para el crecimiento y el fortificación. Con determinación clara y mente despejada, Sofía se preparó para el día siguiente, sabiendo que podía enfrentar cualquier desafío. Al amanecer, Sofía sintió que la tormenta interna comenzaba a calmarse. El dolor aún estaba ahí, pero mezclado con una determinación renovada. Cada cicatriz era ahora un símbolo de su fuerza. No buscaba venganza, sino reconstrucción. No quería que la traición definiera su vida, sino que la impulsara hacia adelante. Recordó las lecciones aprendidas, la importancia de la autoestima, estableciendo límites y la compañía de quienes realmente eran importantes. Cada respiración registra que ella controla su destino y que solo el pasado le sirve de guía, nunca de prisión. Sofía decidió seguir el camino, sintiendo el sol en su rostro y el aire fresco en sus pulmones. Esta libertad era un símbolo silencioso. Cada paso la alejaba del dolor y la acercaba a la vida que merecía. Por primera vez en días, sonrió sin culpa, sin miedo, consciente de que había encontrado su propio camino. Si esta historia te conmovió, escribe un comentario y suscríbete para no perderte los próximos vídeos con historias reales. La traición no define tu destino. Tu futuro lo define la fuerza con que te levantas.